Unos anestesiólogos residentes de anestesia en Argentina comenzaron a sustraer drogas anestésicas para hacer fiestas privadas, incluso con bombas de anestesia. Y se murió un residente y ahí se desató todo el problema. Entonces, esta clase es para instruirlos en lo que es la anestesia general. Estos residentes de anestesia utilizaron las drogas que vamos a mencionar ahora en la anestesia general, salvo una, para hacer fiestas, no sé de qué tipo, porque con una de ellas sí podíamos hacer medio fiesta, pero con la otra se dormían, entonces no sé qué gran fiesta puede ser esa. Esta clase quiere que ustedes, como médicos, en algún momento no respondan, no sé de qué trata la clase. Ahí en esta diapositiva dice el arte de la anestesia. Esta clase es sobre anestesia en general. Ahora se van a buscar artículos para que vean qué noticia tan horrible en Argentina es el uso indebido del propofol y del fentanilo. La clase de hoy es anestesia general. ¿Sí? Para dar anestesia general, uno primero tiene que tener el consentimiento informado, firmado por el familiar o por el paciente. Antes de que ustedes hagan cualquier procedimiento, no necesariamente anestesia, hasta sacar una uña, el paciente tiene que firmarles un consentimiento bien explícito para que se eviten problemas legales que están tan de moda. Hay varios médicos presos, muchos de repente por razón y otros por tonos, por no hacer un buen consentimiento informado. Siempre tiene que estar firmado por el familiar, si el paciente no es un paciente lúcido, si es un paciente mayor, porque luego ustedes, el familiar puede hacer el juicio y decir, yo no autoricé. Y en el consentimiento siempre deben ser explícitos en poner todo lo que van a hacer. Si van a atender un parto, cesárea, probable histerectomía, porque ustedes no saben si ese parto se complica. Siempre tienen que ser muy explícitos y siempre tener este consentimiento para todo procedimiento. Para anestesia con más razón, porque siempre que haya algún problema, el cirujano va a decir es por anestesia, ¿no? Entonces, también los cirujanos tienen su consentimiento, también se pueden tener problemas si no lo escriben bien. Entonces, por favor, capten eso. De repente la clase les puede entrar por una orejita y salir por la otra, pero esto es para su vida profesional, para que no terminen en la cárcel. Siempre consentimiento informado para todo lo que vayan a hacer. Si no tienen un formato, aunque sea en un documento que firme el paciente que está autorizando lo que van a hacer. Antes de empezar a sala de operaciones, hay una lista de chequeo que es a nivel internacional. Esa lista de chequeo la lleva la enfermera, pero el anestesiólogo tiene que supervisar, porque firman esa lista de chequeo, firma la enfermera, el circulante, la enfermera instrumentista, el cirujano principal y el anestesiólogo. Entonces siempre tiene que existir, antes de ingresar a un quirófano, se comienza por la lista de chequeo. Que tiene esas tres fases: la entrada, la pausa quirúrgica y la salida. Eso lo hace la enfermera, pero como les digo, como médico, no solamente el anestesiólogo, también el cirujano debería supervisar que esté bien llenada, porque a veces nosotros firmamos lo que ha escrito la enfermera y de pronto no ha escrito cosas que son correctas, ¿no?
También, para empezar a un paciente a hacer las operaciones, debemos ver cómo es su estado basal. Para eso tenemos pacientes, es la clasificación, la ASA es la American Society of Anesthesiologists. Esa clasificación, un paciente ASA 1 serían todos ustedes, un paciente sano, sin ninguna enfermedad, sin ninguna complicación. Un paciente ASA 2 podría ser considerado un paciente con una enfermedad leve pero tratada. Por ejemplo, un hipertenso que recibe tratamiento, su presión está normal, sería un ASA 2. Un ASA 3 ya es un paciente más complicado, que tiene una enfermedad sistémica grave que puede comprometer su vida, que puede limitarlo principalmente. Por ejemplo, podría ser un paciente diabético que no ha sido bien tratado y tiene la glucosa elevada. Un paciente ASA 4 ya es un paciente con una enfermedad sistémica grave como que puede comprometer su vida. El ASA 5 es un paciente moribundo que no espera que viva más de 24 horas. Y un ASA 6 es un paciente con muerte cerebral que puede ser un donante de órganos. ¿Cómo definimos la anestesia general? Ustedes se imaginan hace 100 años nada más cómo operaban a los pacientes, los cirujanos. ¿Había anestesia? Hace muchos años, por ahí, también les voy a dar la clase de anestesia, hace muchos años, entre la historia de la anestesia, dicen que tenían hombres fuertes y musculosos que se encargaban de agarrar los miembros. Y había 2 botellas de whisky, una para que se la tomara el paciente y otra para que se la tomara el cirujano, porque iba a escuchar los gritos desgarradores del paciente mientras lo operaba. Todo eso ha ido cambiando con el transcurrir de los años y ahora tenemos la anestesia general, sin la cual no se podrían hacer muchas operaciones. No se podría hacer un trasplante hepático, no se podría hacer un trasplante cardíaco y muchas cirugías grandes. Entonces la anestesia general es la base para que se pueda, para que haya menos progreso en la cirugía. ¿Qué es la anestesia general? ¿Cómo la definimos? Es un estado farmacológicamente inducido de inconsciencia, pero que tiene que ser reversible, porque de nada valdría anestesiar a un paciente y que quede dormido para siempre. Reversible en la que el paciente no sienta dolor, no perciba estímulos externos y que tenga una pérdida controlada de la conciencia, de la sensibilidad, de los reflejos. Durante la intervención quirúrgica, que sin esta anestesia sería terriblemente cruel para el paciente y para todo el entorno que está emitido. ¿Cuál es el objetivo de la anestesia? Ya lo dijimos antes. Permitir la realización de procedimientos quirúrgicos dolorosos de manera segura y confortable para el paciente. No solamente procedimientos quirúrgicos. La anestesia se ha empleado tanto que ahora también se hacen procedimientos médicos, no solamente quirúrgicos. ¿Cuáles son los componentes de la anestesia general? Lo que les decía del Propofes y del Tafes en Argentina. Hay un triángulo anestésico, es hipnosis, analgesia y relajación neuromuscular. En Argentina, o Michael Jackson, también saben quién es Michael Jackson, cómo murió por propofol y probablemente también por fentanilo. Se ha usado esta hipnosis y analgesia. Solo les faltó poner esa relajación muscular. Entonces el triángulo anestésico consta de hipnosis, analgesia y relajación neuromuscular. Lo que dice hipnosis, analgesia y relajación o analgesia. También se puede considerar como un complemento de la anestesia general la amnesia, pero no es parte del triángulo. La amnesia se da a consecuencia de la hipnosis. Y también va a haber un control autonómico, o sea, un bloqueo neurovegetativo, que se da como consecuencia de todas las drogas que se administran en la anestesia. Ahora, en la anestesia general también tenemos fases. Las fases son de inducción, de mantenimiento
consentimiento y de despertar o también llamada emergencia anestesiosa. No se confunda con hipnosis, analgesia y areflexia. Uno es una cosa, es la actividad anestésica, y estas son las fases de la anestesia general, que también son tres: inducción, mantenimiento, despertar o emergencia. La inducción, la primera parte, es el momento en el que el paciente pasa del estado de alerta al estado de inconsciencia por anestesia. Se administra un hipnótico, un analgésico y un relajante neuromuscular. Y va a terminar la primera fase de inducción con la intubación endotraqueal o orotraqueal. La inducción la podemos comparar con el despegue de un avión. ¿Por qué? Todos nosotros cuando viajamos en un avión queremos que el piloto esté muy alerta, que haya verificado todos los controles del tablero del avión, que no tenga ningún problema, que sea muy cuidadoso para que el avión despegue y no se vaya a caer completamente. Igual, la inducción anestésica es muy importante. El paciente debe estar bien monitorizado, el anestesiólogo debe estar alerta, la sala del quirófano debe estar en silencio, no puede haber, a veces hay pleito, de pronto se pelea la enfermera y utiliza con el circulante, o el interno, el residente, o el médico, o el cirujano pone su música a todo volumen y de pronto le gusta música estridente. Todo eso debe evitarse en un quirófano para que toda esta inducción anestésica vaya por buen camino. ¿Cómo es la inducción en el adulto? Ingresa el paciente al quirófano, se le coloca una vía periférica. En la anestesia, el anestesiólogo es el que coloca la vía periférica, y no porque colocar una vía periférica sea difícil, lo pueden hacer la enfermera, sino porque, como dijimos antes, tiene que ser como un inicio de la partida del avión. Se tiene que entrar con toda la seguridad, y no hay nada mejor que el médico se asegure de que esa vía sea una vía de alto flujo, donde si yo necesito colocar sangre al paciente o algunas drogas a velocidad, sea una buena vía. Es por eso que el médico anestesiólogo es el que primero coloca la vía, monitoriza al paciente y en la inducción coloca un hipnótico, un analgésico y un relajante neuromuscular. ¿Para qué? Para poder intubar al paciente. ¿Qué es intubar al paciente? Es colocar un tubo dentro de la tráquea para ventilar al paciente, para que por ahí pase el oxígeno y pasen los anestésicos inhalatorios, y conectarlo a la máquina de anestesia, al ventilador de la máquina de anestesia. Ahora, en el paciente pediátrico es diferente. Si un paciente pediátrico que lo trae a la sala de operaciones de neonatología o de pediatría, ese paciente probablemente va a llegar al quirófano con una guía. Y bendito sea Dios, porque ponerle guía a los bebitos es muy difícil, hasta hay manos expertos. Creo que no hay nadie más experto que las enfermeras de neonatología. Pero en muchos casos no. Si es un niño que tiene vía periférica, entonces uno puede sedarlo antes de ingresar al quirófano. Pero si es un niño que no tiene vía periférica, como llegan la mayor parte de los niños de diferentes especialidades quirúrgicas sin vía, no va a ser el mismo actuar que un adulto. Entonces, aquí estamos viendo, esto es cirugía de corta distancia de la almenara, que alguien donó un carrito y lo permite también el ambiente, porque cirugía de corta distancia tiene un pasaje amplio, entonces al niño se le va haciendo bromas, incluso se le infla los guantes, se le pone ojitos a los guantes, se le hace globitos, y ahí entró en su carrito.
esta parada historia, pero tenemos un paquete, o sea, el micrófono para darle confianza. Ya luego ingresa a sala de operaciones. Se le da la mascarita, tratando de que él solito se vaya durmiendo antes de ponerle la vida. O sea, al niño primero lo dormimos un poquito con la máscara en el inhalatorio para que no le duela mucho el colocarle la vida, para que no tenga tanto el trauma. Concomitantemente, mientras uno le va poniendo la máscara, alguien le va poniendo el oxímetro, lo mínimo el oxímetro de pulso, porque tampoco podemos anestesiar a un paciente sin estar monitorizando. Pero eso se hace antes, se hace en conjunto con ponerle la máscara. En el adulto primero se monitoriza, se pone la guía y luego se procede a la anestesia. En el niño lo hacemos concomitantemente las cosas, para que el niño no va primero que le pongas los electrodos, que pongas la presión, se va a estar moviendo, va a estar sufriendo, ¿no? Entonces primero se le duerme y se va a monitorizar. Esto ya también lo dijimos, la intubación es un acto clínico durante la inducción. ¿Qué es la intubación? Se ponen las drogas y hay algunos pacientes que duermen rápido, hay otros que no duermen tan rápido. El paciente tiene que estar en un buen plano para que no haya reacción a nivel de la glotis y que esa intubación sea sin alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial. Por eso se dice que es un periodo crítico. Aquí estamos viendo nuevamente esta idea de usted. Ahí, miren, imagínense intubar a esta señora. ¿Cómo intubaría a esta señora? Sí, le ve más o menos por dónde está la boca. En esta paciente tampoco le podrían hacer una traqueostomía, ¿no? Entonces, la inducción, la intubación es un periodo crítico. Por ejemplo, en esta paciente uno debe saber que tiene que intubarla de izquierda. No, si le ponen a un tumor así, le ponen relajante neuromuscular y las estructuras, si está por fuera así, por dentro ya no se imagina, no se ve nada. Entonces esta paciente hay que intubarla de izquierda para poder ver en el momento que respira, de pronto se verá un puntito de luz por ahí y intubar. Y con un video de microscopio. Para la intubación debemos saber clasificar el malampático. Y el malampático es tan fácil como está bien. Simplemente abre la boca. Clase 1 es una intubación que yo pienso va a ser un paso. La clase 2 también es fácil, pero para manos expertas, la 2 también podría ser fácil. La 3 ya, incluso para manos expertas, ya se está complicando un poquito. Y la 4 es muy difícil. En la 4 solamente ven el velo del paladar, ya no ven ninguna. Cuando hacen abrir a un paciente la boca y le hacen el examen como hacen los endorrinos para ver la garganta, y si no le ven la úvula, solo le ven paladar, que se opere en un hospital de especialidad, no es un hospital pequeño, porque ahí probablemente se va a necesitar más de una mano para intubar. Estos son los grados de visualización de forma. Esto sí se ve cuando uno está con el laringoscopio, intubando al paciente. Esa figura, sí ven, ¿no? La epiglotis, las cuerdas vocales, forma, grado 1, eso sí no lo van a ver ustedes por médicos generales, algo que hagan especialidad. El malampático sí lo pueden ver, pero este tendría que tener el laringoscopio. El grado 1, mira, se ve completamente las cosas
vemos una caja con medicamentos, drogas tratadas. El blanco, la droga de la clínica de 20 es el propofol, que es blanco, como si fuera leche. La del medio es fentanilo y la de aguja negra es el propofol. Si se fijan, las tres jeringas están rotuladas. No se llega a leer aquí, pero están rotuladas. Vemos esta estructura. Todas tienen nombre para no confundir. Al otro lado ven una sonda de aspiración, ven un tubo endotraqueal que está en su funda. Lo que está recto como si fuera un alambre, esa es la guía del tubo. Porque los tubos son de plástico y en situaciones difíciles el tubo tiene que tener cierta rigidez. El tubo es de plástico. Entonces, esa guía le da rigidez como para lograr intubar al paciente. Hay un aditamento que tiene una línea rojita, no sé si ven arriba al lado del laringoscopio. Es el tubo orofaringio o tubo de laringe. El laringoscopio que está conectado, pero para intubar tiene que abrirlo, está apagado. Y la máscara para ventilar al paciente. Todo eso tiene que estar preparado, por supuesto la máquina de anestesia con colocado, lista, aquí vemos un video de laringoscopio. El otro era un laringoscopio manual, esta es una intubación con video de laringoscopio. El laringoscopio ingresa a la boca y se están viendo las estructuras en la pantalla. De esta manera es más fácil de intubar. No quiero mostrar en una pantalla todas las estructuras que intentar ver por la boca todas las estructuras. Sobre todo si es una boca chiquita, si es importante. La intubación endotraqueal forma parte de la intubación. O sea, hasta la intubación es la intubación. Termina la intubación y empieza el mantenimiento de la anestesia. Requiere de relajación neuromuscular para facilitar la técnica. Nos va a asegurar la intubación una óptima oxigenación del paciente, además que nos va a facilitar conectar la respiración del paciente a la máquina de anestesia. También nos va a servir, por ejemplo, si es un paciente asmático y hace un broncoespasmo, por el tubo le podemos pasar salbutamol. Y por ese tubo pasa sevoflurane o desflurane para anestesiar al paciente. También, si está intubado el paciente, vamos a tener menos riesgo de que el paciente se aspire. ¿Qué quiero decir que se aspire? Que el contenido que pueda tener en el estómago se vaya a la orofaringe, de ahí a la tráquea y se haga una neumonitis suspirativa. Porque ese tubo tiene un globito, es un tubo como si fuera una manguera, pero en la parte de la punta tiene un globo que se insufla. Y ese globo en la tráquea, no es que colapse totalmente, porque igual si el paciente vomita, puede pasar cierta cantidad de contenido a la tráquea, pero el contenido va a ser menor que si no hubiera un globo ahí tapando. Esto ya lo voy a entender mejor cuando hagamos la práctica de intubación en simuladores. En vivo cómo se hace la elección específica. Como ven, ahí tenemos todos los aditamentos. Está el laringoscopio, el tubo me lo pasó a la enfermera, pero no se puede pasar. ¿Cuáles son las complicaciones? Porque también la intubación endotraqueal tiene sus complicaciones. Primero, que podemos intubar en lugar de
intubar el esófago. Y eso les va a pasar cuando hagamos la práctica en simuladores. Y van a ver por qué es tan fácil irse al esófago. También podemos lesionar la lengua, la faringe, las cuerdas vocales, si no somos muy cuidadosos al intubar. Podemos hacer que el paciente tenga estenosis de glotis y que va a conllevar luego a disfonía. O también a que se quede granulomas. Eso no va a ser en el momento, lo va a ser a posteriori. También al hacer la laringoscopía podemos llevarnos dientes, podemos lesionar los labios, podemos usar la mandíbula. Otra de las cosas que puede pasar es que la luz del tubo, como es un plástico, colapse y no pase bien el oxígeno. Claro que eso es más fácil de resolver porque si nos damos cuenta, vamos a poner el tubo en una posición adecuada para que haya pasaje el oxígeno. Puede haber inflamación en úlceras sedentosas y un laringoespasmo. ¿Qué es el laringoespasmo? Tenemos fármacos inductores. Como les dije, en el niño empezamos con el inhalatorio para dormir. Ese sería un fármaco, un líquido inhalado, seguramente. En el adulto, muy raras veces se hace esa técnica. En el adulto se comienza con endovenoso y luego recién se le pone el inhalatorio. Pero en el niño, para conseguirle la vía, se le mueve con el sevoflurane. En agentes endovenosos tenemos al propofol, que es un no barbitúrico de acción rápida, solamente tiene acción hipnótica, o sea, nos va a dormir. El bentotal sódico, que ya no se usa mucho, pero también era un excelente hipnótico. Ese es de acción muy rápida. Y la ketamina, que se sigue usando porque tiene algunos beneficios, pero con mucho cuidado porque da anestesia inconsciente. Dijimos que la hipnosis era el primer componente de la actividad anestésica. ¿Cómo se hace? Puede ser inhalatorio, como les dije, que hacemos en los niños con un agente inhalatorio como el sevoflurane, y puede ser endovenoso, donde se pone, por ejemplo, un propofol, y puede ser bentotal sódico. El bentotal sódico ya no se está usando mucho, se usa en determinados casos. Y la inducción finaliza con la intubación endotraqueal. Bueno, paciente intubado y acabó la inducción. Comenzó el mantenimiento de la anestesia. ¿Cuál es el segundo componente de la tríada anestésica? La analgesia. ¿Qué usamos en analgesia? Si es para quitarle el dolor postoperatorio al paciente, podemos usar tramadol, ketorolaco, etc. Pero si es en el intraoperatorio, se usa fentanilo o remifentanilo. ¿Qué agentes analgésicos tenemos? Decimos el fentanilo, que es un opioide, y los AINES, ¿no? Por ejemplo, el clofenaco. Y también tenemos un analgésico gaseoso, que es el óxido nitroso. Ese óxido nitroso lo usan actualmente más los odontólogos para anestesiar un poquito a los, quitarles el dolor a los niños. Y el óxido nitroso es el gas hilarante, ¿no? Alguna vez han acompañado a la luz de manito o algo al odontólogo, van a ver que le pone la mascarita y el niño va a comenzar a reírse. Eso le llaman el gas hilarante, el óxido nitroso. Esta es la clasificación de los opioides que se pueden usar en sala de operaciones o fuera de ella. Tenemos los alcaloides naturales del opio, la morfina, la codeína, la propavelina, los derivados semisintéticos de los alcaloides de opio, la oximorfona, bupremorfina y hidromorfona. Estos más los usa
tóxicos que son más utilizados en la anestesia, como el que más se usa es el fentanilo y el fentanilo. La meperidina, esos casi no se usan. ¿Cómo actúan? Todos tienen un mecanismo similar. A nivel presináptico van a inhibir la liberación de la sustancia T, que inhibe la liberación de dopamina, noradrenalina y acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. Y a nivel postsináptico disminuyen la actividad de la denilciclasa. Y van a reducir la velocidad de la descarga neuronal y la despolarización funcional. Las dosis no es para conocimiento, ni se las aprendan, porque ni van a venir en el examen, ni es bueno que aprendan estas cosas, salvo que hagan la especialidad. Tenganlo de conocimiento, pero nunca se les vaya a ocurrir utilizarlas, porque hay muchos que se han muerto solamente con el fentanilo, ni siquiera poniéndole propofol, porque el fentanilo tiene la peculiaridad a algunos pacientes les gusta. Porque yo he preguntado en la inducción a algún paciente contra el que se le pone, ¿qué siente? ¿Qué me has puesto? ¿Qué lindo? Sobre todo los varones. Las mujeres casi no se sienten mareadas, no les simpatiza la sensación. Entonces hay muchos que lo usan por ese motivo y terminan muriendo. ¿Por qué? Porque el fentanilo, uno puede estar despierto, se echa y el fentanilo hace que se olviden de respirar. Pueden estar despiertos y no se pueden respirar, se van poniendo cianóticos, azulitos y entonces el fentanilo no lo usen a sus pacientes. Es potente el analgésico, pero no lo debe usar cualquiera. Como médicos generales, ni lo toquen para que no se metan en problemas. Bueno, las dosis no importan, pero su efecto analgésico dura 30 a 40 minutos, eso sí deben saberlo, y alcanza su efecto máximo en 3 a 5 minutos. Como la mayor parte de drogas, metabolismo hepático y expresión renal. El óxido nitroso es un agente gaseoso que se usa a diferentes porcentajes, siempre con oxígeno. Al 50% es el de, cuando se usa el 50%, o sea, el 50% oxígeno, el 50% oxígeno, incluso es que tiene mayor capacidad analgésica, semejante a 100 miligramos de dinero. El tercer componente de la actividad anestésica son los relajantes neuromusculares. No confundan relajantes neuromusculares con el relajante que uno compra cuando me duele la cintura, he estado haciendo mucho ejercicio y voy a la farmacia y digo, dame un relajante. ¿Por qué? Porque este relajante los mata. Y una doctora mató a su hijo, no bebiendo. Porque dijo para jugar al fútbol o qué sé yo, llegó a la casa, mamá, me está doliendo el hijito, buscó entre sus muestras médicas, un relajante muscular y le puso. Aparte que la doctora no tuvo esta clase de anestesia porque si no su hijo no hubiese estado normal. Cuando lleguemos a esa sustancia que fue succinilcolina, van a aprender que ese niño, a pesar de haberle puesto un relajante muscular, pudo haberlo salvado dándole ventilación porque su tiempo de acción era de 10 minutos. Entonces, estas drogas son cosas serias. ¿Ya? Por favor, nunca vayan a agarrar una muestra médica que les dieron y vean bien qué es relajante. ¿Qué les permite cirugía del relajante neuromuscular? Antiguamente, si abrían el abdomen, todas las vísceras salían como globitos encima del abdomen y eso le dificultaba al cirujano realizar la cirugía. En cambio ahora se le coloca un relajante neuromuscular y esas vísceras bajan y le permiten un mejor acceso al campo quirúrgico del cirujano.
despolarizantes y no despolarizantes. El que les hablé de la doctora que tuvo este evento con su hijo fue el despolarizante, succinilcolina. Y los no despolarizantes, que son los que se usan mayormente en la actualidad, son el rombrón, el eudrón y la testosterona. La succinilcolina también sigue vigente en las farmacias, porque en caso de emergencia su acción es rápida y nos permite intubar al paciente inmediatamente, pero solamente se usa en casos especiales y también tiene sus contraindicaciones definitivas. ¿Cómo actúa la succinilcolina o los despolarizantes? Tiene acción agonista de la acetilcolina. Es extorsión de la agonista de la acetilcolina. El único agente que existe despolarizante es la succinilcolina. Su acción es agonista de la acetilcolina. Ahora, les decía que en algunos pacientes no se pueden usar porque produce gran liberación de potasio. Si es un paciente renal que pondría succinilcolina, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los pacientes renales siempre tienen a disminuir el potasio alto. Y le colocan esto para elevar más el potasio y esto puede llevar a un paro cardíaco. En pacientes asmáticos severos hay liberación de histamina. ¿Le colocarían en la succinilcolina? Antes sí le colocaban porque era el único relajante que había. Ahora tenemos para escoger otros relajantes no despolarizantes. Como les dije, acción rápida, que le hace una rápida infusión y su duración es 10 minutos. Entonces, si por casualidad comienzan a darle respiración boca a boca, masaje, durante 10 minutos y en 10 minutos no pasa nada. Contraindicaciones: lesión muscular abierta, presión intracerebral elevada, en un grave, quemados, porque los quemados tienen bastante liberación de potasio, pacientes atópicos, o sea, pacientes alérgicos, pacientes asmáticos, pacientes parapléjicos, en miastenia gravis, en nephropatías, en pacientes con deficiencia de colinesterasa, que es la enzima que descompone la succinilcolina, en pacientes con riesgo de hipertermia maligna y en el asma bronquial. Ahora, los no despolarizantes, los que se usan en la actualidad, estos no son agonistas de la acetilcolina. Estos compiten con la acetilcolina por los receptores nicotínicos cosinápticos a nivel de la placa motora terminal, pero no ejercen ninguna acción estimulante en esta placa. Se les denomina competitivos. Nosotros, la succinilcolina era estas son competitivas. Estos relajantes neuromusculares liberan menor cantidad de histamina que la succinilcolina. Es mínima la liberación de histamina. Van a producir una relajación muscular más tiempo. Demoran entre media hora a 40 minutos más o menos. No son 10 minutos, demoran de media hora a 40 minutos. Producen relajación de mayor duración y se usan en cirugías largas como cirugías cortas. ¿Por qué? Porque se potencian las drogas, tanto el relajante neuromuscular con el hipnótico y con el analgésico se potencian y el tipo de relajación neuromuscular también se amplía. Y si se necesita más durante la cirugía, que es una cirugía de 5 horas o 4 horas, se le puede utilizar más relajante.
tarea para que ellos cómo hacer esa eliminación. Entonces, de elección, si es que hay pacientes renales, lo ideal sería poner ese tratamiento. Ahora, hemos hablado del tubo endotraqueal y monotraqueal, todo por boca y tráquea por tráquea, ¿no? Endotraqueal y endotraqueal. Las dos formas de decir el tubo, también el endotraqueal y monotraqueal. En este caso, este no es un tubo. Si se fijan, este es un aditamento diferente que fue creado para dar anestesia cortas, anestesias cortas de pacientes que no tienen estómago lleno, es decir, ninguna cirugía de abdomen se podía hacer con esto. Fue creado inicialmente para dar anestesia y en el transcurso de los años en quirófanos dieron su utilidad para casos de intubación difícil. Cuando no se puede intubar al paciente, casi 99% que se le puede poner una máscara laringe y se salva la emergencia. Y para poner la máscara laringe, como están viendo, no se necesita de videolaringoscopio, no se necesita de laringoscopio. Con la mano coloca esa máscara laringe y puede oxigenar al paciente o anestesiar. También en la práctica de simuladores ustedes van a aprender a colocar la máscara laringe. Y bueno, vienen de diferentes números, van a aprender cómo utilizar, saber utilizar los diferentes números de acuerdo al paciente en la práctica de simuladores. Aquí vemos otro tipo de máscara laringe. Esas están puestas en su porta máscara, por eso se ven diferentes, son muy parecidas a las anteriores. ¿Cuáles son las ventajas de colocar la máscara laringe? Ya les hemos dicho que no necesita un laringoscopio, un laringoscopio, ustedes con sus manos pueden colocarlas. Nos va a evitar lesionar las cuerdas vocales porque la máscara laringe no ingresa atrás, se queda cubriendo la glotis. Y nos va a evitar intubación atrás, porque la máscara laringe no vamos a decir, pues esófago, se fue atrás. La máscara laringe se ubica en el sitio que tiene que estar. Es más difícil que lesione, por decir, las cuerdas vocales, que se las vocales en el estómago. Y también nos va a permitir, en caso de intubación difícil de manos expertas, introducir un tubo por la máscara e intubar al paciente sin necesidad de laringoscopio. Pero eso es como para que lo tengan como cultura general, esa parte de la dijimos que el mantenimiento empezaba al finalizar la intubación. ¿De qué consiste el mantenimiento? El mantenimiento va a ser desde la inducción hasta que termina la cirugía. ¿Y qué consiste? En todo el manejo intraoperatorio del paciente, medio interno, evaluación de las funciones vitales, evaluación de pérdidas sanguíneas o diuresis, porque durante toda la operación, si es una cirugía de 8 horas, durante esas 8 horas yo tengo que vigilar mi función renal. El paciente está orinando o no está orinando. Si yo durante esas 8 horas no me fijo en la función renal, probablemente ese paciente salga de sala de operaciones a diálisis. Entonces tengo que proteger los riñones. ¿Quién verifica? ¿Quién cuida los riñones? El anestesiólogo durante el mantenimiento. Si el paciente está sangrando, el cirujano pega, dirá, está sangrando el paciente, pero él no repone las pérdidas. Entonces, la reposición de pérdidas, ya sea con cristaloides, coloides, sangre, eso lo hace el anestesiólogo. De acuerdo a las pérdidas, realiza el balance electrolítico, el balance sanguíneo, el balance toma agas para ver cómo es el medio interno. Todo eso se hace durante el mantenimiento. Se le administra los analgésicos que puedan necesitar, que vayan haciendo efecto para que cuando el paciente salga de sala de operaciones no termine gritando de dolor. Eso es el mantenimiento. Conjunto de procesos, administración de agentes anestésicos, fármacos, adecuado plano anestésico,
conciencia para que no sienta dolor, no hay estímulos, pero con funciones vitales estables. Entonces, el sostenimiento del anestésico durante toda la anestesia y el cuidado del paciente, todos sus órganos. El mantenimiento lo podemos extrapolar con el vuelo tranquilo del paciente. Si uno quiere que todo vaya bien, tiene que tener bien monitorizado el paciente, bien hidratado, con un balance correcto, verificar cuánto de sangre hay, si está orinando o no está orinando, si la frecuencia cardíaca está bien, si la presión arterial está bien, si de pronto está presentando arritmias, corregirlas. ¿Para qué? Porque todos queremos que si viajamos, que el avión vaya tranquilito, no que esté haciendo esto, ¿no? Así también debe ir la anestesia durante el mantenimiento. ¿Para qué? Para que todos salgan felices de la anestesia, porque les aseguro que el más feliz cuando todo va así es el anestesiólogo. Entonces, ¿qué se hace durante el mantenimiento? Cuidado intensivo del paciente quirúrgico. Se monitoriza. Mínimo, EKG, saturación, ETCO2, que es la cardiografía. ¿Saben qué es la cardiografía? ¿Saben? Es el CO2 exhalado que se ve en el monitor, se ve. También lo vamos a explicar mejor en la práctica de simulador. Pero si el paciente está intubado en tráquea, siempre va a haber capnografía. Y la capnografía, si disminuye mucho, nos indica que algo está pasando. El paciente debe estar con la presión por el suelo para que esa capnografía baje. Entonces, es toda la evaluación, siempre tiene que haber CO2, presión arterial, por supuesto. Si es una cirugía, digamos, menor, pero si es una cirugía mayor, tiene que tener presión arterial media, o sea, una cateterización de la arteria radial de preferencia, para tener en el monitor todo el dato de la presión constante en ondas. El monitor de BIS, que es el índice biespectral, se coloca un sensor en la frente, que es como un sticker, y salen las ondas electrocardiográficas. También tenemos oxígeno interno, fluidoterapia, suelo fisiológico, todo lo que ya vimos, ¿no? Estadores plasmáticos, plasma, plaquetas, frío precipitado, de acuerdo a las necesidades del paciente. Tratamiento complementario, a veces el cirujano se olvidó de indicar el antibiótico antes de subir a la sala de operaciones, también le colocamos un antibiótico. Colocamos un antiemético. Los analgésicos muchas veces, por ejemplo, el tamal, da muchas náuseas. Entonces tiene que ir con su antimético porque el paciente tiene que salir lo más confortable posible que salga, no va a salir vomitando, algo bebido. Un protector gástrico puede ser un omeprazol, tiene un estrés quirúrgico y eso puede ocasionar una úlcera. Antihistamínicos si lo necesita, corticoides si lo necesita, y una óptima analgesia. Así se crea una sala de operaciones cuando está el paciente intubado. En el video que les iba a mostrar se veía todo eso, pero bueno, qué pena que no se ve. ¿Por qué ponía este video? Miren, si se fijan, hay el depósito de recolección de sangre. ¿Lo ves? Sí. Ese paciente está sangrando bastante, entonces hay que corregirlo. La bolsa de la diálisis no se ve ahí, está por abajo, pero está a la visión del anestesiólogo. El monitor también tiene que estar en su visión para tener vista general de todo, del tubo, del depósito de sangre, de la aspiración. ¿Por qué? Porque en un momento ese depósito de sangre se puede llenar y el paciente se choca. Entonces uno tiene que tener a la vista todo.
usamos como analgésico, ¿no? Como analgésico, y el metanizol como analgésico intraoperatorio, pero viendo que la presión arterial esté bien. Si la presión arterial está baja, no debemos usar metanizol porque no puede llevar la presión más baja. Puede ser codeína, morfina, podemos usar vinerigrinato como un dacentrón para evitar las náuseas, omeprazol para evitar la gastritis, úlceras, dexametasona como corticoide, si se necesita. También debemos evitar la hipotermia, porque la hipotermia nos va a dar una serie de alteraciones en el organismo, más la agresión quirúrgica. Le añadimos hipotermia, nos va a afectar la función planetaria, la cascada de coagulación, nos va a aumentar el riesgo de sangrado. A nivel cardiovascular puede haber bradicardia, vasoconstricción periférica, arritmias, disminución del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo tisular. A nivel del sistema nervioso central va a disminuir el metabolismo del cerebro. Los anestésicos su acción va a prolongarse, lo que va a ocasionar una depresión del sistema nervioso central. A nivel respiratorio hay disminución del consumo de oxígeno y alteración del intercambio gaseoso. También al despertar, si el paciente está congelado, lo primero que va a hacer es comenzar a temblar, y esto aumenta el consumo de oxígeno y la producción de CO2. También hay alteración del oxígeno tisular por vasoconstricción y desplazamiento de la curva de disociación de hemoglobina celestial. A nivel metabólico, disminuye el metabolismo basal, hay alteración del metabolismo de fármacos, va a haber hiperglicemia. Casi todos los pacientes que se operan, siempre la glucosa les va a aumentar, y muchas veces es por que va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico. Cuando entró, de pronto van a ver un lactato en 0.9, y cuando sale, a veces sale 1.2, 3 más. No solamente por la hipotermia, pero la hipotermia ayuda a que este desequilibrio pase. A nivel inmunológico, aumenta el riesgo de infecciones de la herida operatoria porque disminuyó la producción tisular y la función de periódicos. En todo tipo de anestesia, como dijimos ya desde el comienzo varias veces, hay que monitorizar al paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente está monitorizado, esa monitorización nos va a detectar varias fallas de órganos y sistemas, por efecto de drogas, por efecto de sangrado, etc. Nos va a facilitar la terapia preventiva o correctiva. Esos son los 5 parámetros básicos que se deben monitorizar en todo tipo de cirugías del sistema de cirugía sensible. Fallos de presión arterial no invasiva, o el manguito, electrocardiograma, saturación de oxígeno, capnografía y temperatura. Y todo lo que hagan, en este caso el anestesiólogo y en el caso de que ustedes lo hagan en un piso desde interno, escriban en la historia del papel o en el sistema. ¿Por qué? Pueden haber, a este paciente te ordenó el jefe de residente, hazle un agua, lo hiciste, y pusiste la hojita en la historia, pero esa hojita de hagas se puede volar por los aires. En cambio, si tú le escribiste la historia o la pasaste al sistema, luego no te van a decir, ¿dónde está el agave? Sí le he hecho, no está, no le has hecho. O sea, siempre escriba, reporte. Porque en el caso de los anestesiólogos, puede ser el anestesiólogo de los astronautas, pero si no escribió todo lo que hizo, puede terminar olvidado. Igual todos los médicos, siempre escriban todo lo que hagan. Y cuando hagan sus estudios de investigación, etcétera, siempre reporten, siempre.
igual que el gris se pone como un sticker en la frente, es el gris. Y el valor, para saber que está en un buen plano anestésico, debe estar entre 45 y 60. ¿Okay? Así se coloca el gris. Y podemos saber, con ya esta es una monitorización más avanzada, podemos saber cómo subimos o bajamos el porcentaje de anestésico de acuerdo al plano anestésico en el que está el paciente. Terminó la cirugía, cierro mi anestésico y empieza la emergencia o despertar o tercera fase de la anestesia general. El paciente tiene que recuperar la respiración, tiene que recuperar los reflejos, sobre todo los reflejos protectores de la vía aérea. O sea, si lo vemos deglutir, nos han pedido, ya está recuperando los reflejos de la protección. ¿Por qué? Porque cuando yo saque ese tubo, claro que antes de sacar el tubo se aspira la boca, se trata de aspirar el estómago, si se puede, porque la sonda de aspiración no es de este tamaño, no llega al estómago. En niños, bebitos, chiquitos sí, pero en adultos no llega al estómago, entonces se aspira solo boca. Y si yo lo saco muy dormido, pues ese contenido puede regresar. Si ya tiene reflejo, el paciente no se va a aspirar. Entonces, hay retorno de los reflejos protectores de la vía aérea, va recuperando la conciencia. De pronto está medio dormido, pero si yo le digo, ¿cómo está? De repente me abre un poquito los ojos. Y todo esto tiene que llevarse a cabo en una buena condición hemodinámica. No va a ser que la presión se le suba a 200, la frecuencia a 150, porque puede hacer un paro. Todo tiene que ser bajo una estabilidad hemodinámica. En algunos casos se hace regresión del relajante muscular, del relajante neuromuscular. A mí particularmente no me gusta mucho porque a veces da muchas secreciones, pero hay casos en los que se puede usar cuando, por decir que hay pacientes oncológicos que operan y se hace la inducción, el movimiento, todo ya se está operando y de pronto abre y dice, no, esto es una cierra, no hay nada que hacer y cierra el paciente. Y no pasó ni media hora. Y yo quiero despertar al paciente. Entonces ahí sí le ponemos un reversor. ¿Qué reversor tenemos? La neostigmina y el Sugamadex o ciclo de esteroide. Pero eso también es para que conozcan los nombres porque no los van a utilizar. No se aprenden los nombres. La estructura general del tiempo. ¿Qué complicaciones podemos tener al retirar el tubo traqueal? Sacamos el tubo y las cuerdas vocales se cierran. Siempre las cuerdas vocales en una persona despierta, o sea, que se cierra, que se abre, se cierra, que se abre. En un laryngoespasmo, las cuerdas se cierran y no se abren. Y si se cierra la entrada de oxígeno a la tráquea, ¿qué va a pasar? El paciente se va a poner cenótico, no hay ingreso de oxígeno. Esa es una gran complicación. O en un asmático puede que no se cierre acá, pero se cierran los bronquios. Y tampoco a los bronquios no hay la sangre de oxígeno. Entonces, esas son las complicaciones que pueden pasar. También puede haber un mal despertar, agitación, delirio, puede despertar con náuseas, vómitos, puede haber retención urinaria, puede haber temblores por frío o también puede haber dolor. Esa es una cuerda que está abierta y que se va a cerrar, una cuerda normal. ¿Sí ven? ¿Saben cuál es la cuerda vocal? Esa es una cuerda. El laryngoespasmo es la parte de mi derecha y la izquierda de ustedes.
día que se cierre, se abre. Pero si permanece cerrada, ya les he dicho, no va a haber pasar. Pero sí que empieza a seguir nuevo. Ya vamos a pacientes sin complicaciones. ¿A dónde va el paciente? Al servicio de recuperación post-anestésica. ¿Qué hacen en el servicio de recuperación post-anestésica? Mínimo permanece el paciente, si no hay ninguna complicación con el paciente, 2 horas en el servicio de recuperación. Deben darle estabilidad hemodinámica, 0 dolor, oxigenación dentro de límites adecuados, cómo controla la oxigenación con la circulación de oxígeno. Para darle alta de la recuperación, el paciente tiene que tener nivel de conciencia adecuado, si no pasa piso. Tiene que estar orinando, 0 vómito, tiene que estar con una adecuada temperatura, y si es un paciente crítico que ha pasado intubado o así no haya pasado intubado, es crítico, el médico de recuperación lo transporta a la unidad respectiva, en este caso podría ser la UCI, con todo el soporte farmacológico bien monitorizado. ¿Cómo logramos seguridad en la anestesia? Conociendo el estado clínico del paciente perfectamente, usando racionalmente todo lo aprendido durante todo nuestro estudio de medicina, tanto de pregrado como de posgrado, y la experiencia adquirida durante todo el tiempo, y usando bien las técnicas clínicas. El balance de todo lo que les he dicho hace de la anestesia arte y ciencia. Aquí algunos aforismos para que se relajen un poco. Existe cirugía menor, pero no existe anestesia menor. Puede tratarse de que retiran una uña, pero el paciente puede ser cardiópata, nefrópata, tener lupus, etc. Entonces la anestesia va a ser reducida. En casos de hemorragia, la presión arterial del anestesiólogo es inversamente proporcional a la presión del paciente. Si hay una hemorragia, ¿cómo va a estar la presión del paciente? Baja. Y la del anestesiólogo, por los cielos. La pérdida sanguínea transquirúrgica la pueden calcular tomando la mitad de lo que dice el anestesiólogo y el doble de lo que dice el cirujano. Para el cirujano, así haya gasas empapadas y el suelo bañado de sangre, y le decís sangró 300. Y el anestesiólogo siempre tiende a exagerar. La mejor anestesia es la que el paciente no recuerda. Y iba a traer el laringoscopio para decirle que me sigue, pero bueno, me olvidé. El laringoscopio se divide en 3 partes. El mando del laringoscopio, la hoja del laringoscopio y la mano que la sostiene. Y esta última es la más importante, porque en manos hábiles la intubación del paciente va a ser más fácil que en manos inexpertas. Y el accidente anestésico, incluyendo al mostrar la muerte, no diferencia credo ni raza, ni edad. Una ecuación inexorable. El corazón puede durar 3 minutos, hasta 3 minutos, el corazón puede resistir hasta 11 minutos en hipoxia, el cerebro solo 3. La suma de los dos queda una tragedia. Y un ser humano vivo descerebrado es uno de los peores panoramas que puede suceder en medicina. Y esto puede suceder no solo en anestesia, sino a todos nosotros. Entonces, por favor, siempre que hagan cualquier procedimiento, siempre háganlo con conciencia y usando su lógica. Porque hay muchas veces que no sabemos cosas, pero si pensamos bien, usamos la lógica, las vamos a hacer bien.